Bienvenidos a la cursada de producción de equinos. Antes de continuar, vamos a definir algunos conceptos. Pelaje o pelo es el término que hace referencia a los colores y diferentes matices que presentan tanto el pelo como las crines que recubren el cuerpo de los animales. En cambio, el término capa está haciendo referencia al color externo del caballo. Y el color externo del caballo depende no solo del color del pelaje o pelo, sino también del color de la piel. Es decir, que la capa de los animales es el resultado del efecto conjunto del pelaje y del color de la piel. Entendemos ahora que los términos pelaje o pelo y capa no son sinónimos. Sin embargo, en el día a día, por usos y costumbres, se suelen utilizar indistintamente como si lo fueran. Es fundamental que como veterinarios seamos capaces de identificar correctamente las diferentes capas de los equinos, ya que esta información forma parte fundamental de la reseña gráfica. La reseña gráfica bien confeccionada es una herramienta valiosísima en medicina equina, ya que nos va a permitir individualizar un ejemplar y poder diferenciarlo de otro de características similares. Por este motivo, es fundamental que a la hora de definir el color de la capa de un ejemplar, utilicemos terminología que sea sencilla, que sea lo más universal posible y que no dé a confusiones. Lamentablemente, existe una enorme controversia a la hora de definir los colores de las capas de los equinos, ya que existe una enorme cantidad de sistemas de clasificación distintos. Algunos de estos sistemas están fundamentados científicamente, otros no, están solamente basados en la tradición y en el empirismo. El sistema de clasificación propuesto por nuestra cátedra nos permitirá definir el pelaje de los equinos a fin de poder realizar correctamente una reseña gráfica, es decir, con el objetivo de efectuar una correcta individualización del animal en cuestión. Para ello, seguiremos los pasos de este protocolo, en los cuales lo primero que tendremos que hacer es definir la capa de fondo. Recordemos que cuando hablamos de capas estaremos hablando no solo del color de la piel, sino también del color de los pelos. Luego prestaremos atención a particularidades del cuerpo, de la cabeza y de los miembros o cabos. Y finalmente observaremos variaciones de la capa y o particularidades. A la hora de determinar de qué color es un equino, es decir, cuál es su capa, lo primero que tenemos que hacer es clasificar su pelaje de fondo. Es así que podemos clasificarla en dos, en pelajes simples y en compuestos. Los pelajes simples son aquellos que están constituidos por pelos de un solo color. Los pelajes compuestos están formados por pelos de más de un solo color. Teniendo en cuenta que el pelo de un equino puede ser de color blanco o negro o rojo o amarillo o gris, queda claro que tendremos 5 tipos de pelajes simples. Ahora, los pelajes simples a su vez se clasifican en dos, en pelajes de primera categoría y en de segunda categoría. Cuando los pelos que componen los crines, la cola y los cabos, es decir, los miembros, tienen un color que es igual o más claro que el pelaje de fondo, decimos que ese pelaje simple es de primera categoría. Cuando el color de los pelos que componen las crines, la cola y los cabos o miembros son más oscuros que el pelaje de fondo,
decimos que es un pelaje simple de segunda categoría. Para comprender mejor el concepto, observemos las imágenes. En la foto de la izquierda vamos a observar el pelaje de fondo. El pelaje de fondo se observa en esta zona. Es decir, que siempre lo primero que vamos a hacer es mirar esta área. Como aclaración, nunca vamos a prestar atención a particularidades de la cabeza, es decir, estas manchas blancas en la cabeza, ni a particularidades de los miembros blancas, es decir, estas manchas blancas de los miembros. Es decir, que en esta instancia, a la hora de clasificar en base al pelaje de fondo, la existencia de estos pelos blancos en la cabeza y estos pelos blancos en los miembros o cabos van a ser ignorados. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, empecemos con esta foto de la izquierda. Se nos presenta ese quino y tenemos que definir cuál es su pelaje. Observamos su pelaje de fondo en esta área que está remarcada y podemos observar que todos los pelos que la componen son del mismo color y son rojos. Es un pelaje simple y si miramos crin, cola y los miembros o cabos, evitando prestar atención a los pelos blancos que conforman estas manchas, vemos que son todos del mismo color, es decir, es de primer categoría. El caballo de la izquierda posee un pelaje simple de primer categoría. Vamos a ver la imagen de la derecha. Nuevamente, pelaje de fondo está formado por pelos del mismo color. Son todos de un solo color, es un pelaje simple. Y los pelos son de color amarillo. A la hora de clasificar por categoría, veremos que el color de las crin, de la cola y de los cabos es más oscuro que esta zona, es decir, es un pelaje simple de segunda categoría. Observemos esta imagen. Vamos a clasificar observando en la zona de pelaje de fondo. Notamos que hay pelos de color rojo acá, acá, acá y pelos negros sobre todo en esta zona. Claramente este es un pelaje compuesto. Siguiendo este sencillo protocolo y clasificando fenotípicamente los pelajes, seremos capaces de identificarlos correctamente y realizar una muy buena reseña gráfica. Entonces, pelajes simples son aquellos que están conformados por pelos de un solo color. Sabemos que en los caballos los pelos solamente pueden tener 5 colores básicos. Podemos tener pelos negros, o blancos, o rojos, o amarillos, o grises. En el caso de los pelajes simples, de acuerdo al color que veramos, tendremos una denominación del pelaje. Por ejemplo, si todos los pelos son negros, el pelaje se denominará oscuro, y los oscuros siempre son de primera categoría. En caso que sea blanco, se denominará blanco y también siempre son de primera. Cuando vemos pelajes simples con pelos rojos, tenemos 3 opciones. Un pelaje que se llama alazán, otro que se llama tostado y otro colorado, que pueden ser de primera o segunda de acuerdo al que estemos observando. Si el color de pelos es amarillo, haremos de bayo o gateado. Bayo puede ser de primera o segunda y el gateado siempre es de segunda. Y en el caso que el color básico sea gris, diremos que el pelaje se llama lobuno y siempre es de segunda categoría. Recordemos entonces 5 colores básicos de los pelos en los equipos. Ahora, con todo lo que vimos hasta ahora, deberíamos ser capaces de aplicar este sencillo protocolo. ¿Qué pelaje tiene? Recordemos ver primero la capa de fondo y tratar de identificar qué pelos lo componen y clasificar en simple de primera o segunda categoría o en compuesto. En este caso vemos que todos los pelos son del mismo color, es un pelaje simple y todos los pelos son de color negro. Pero además crin, cola y los cabos o miembros también son del mismo color. Es decir, que mirando nuestro cuadrito,
es un pelaje simple de primer categoría. Como el color de los pelos es negro, decimos que este pelaje se llama oscuro. Entonces la respuesta a la pregunta es que el pelaje de este caballo es oscuro. Existen diferentes variedades de oscuro. Podemos observar oscuro común, ejemplares oscuro azabache o renegrido y, como el ejemplar de la foto, oscuro Picasso. El oscuro azabache se caracteriza por poseer un pelaje sumamente brilloso y reluciente. Esto es el resultado de la sección triangular de los pelos que permite reflejar la luz de manera más intensa que con un ejemplar que posea una sección de sus pelos no triangular. En lo que respecta a la variedad oscuro Picasso, como vemos en la foto, existe una enorme controversia a lo largo de las diferentes clasificaciones. En este caso, vamos a definir al Picasso como un caballo oscuro azabache que posee calces blancos en sus 4 miembros y manchas blancas en el labio superior. ¿Qué pelaje tiene este caballo? Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es seguir nuestro protocolo, es decir, clasificarlo. Entonces vemos la capa de fondo, vemos que es simple y es de primer categoría, ya que el color de los pelos que componen las crines, la cola y los miembros o cabos son del mismo color. Ingresamos a nuestra tabla de pelaje simple. Obviamente todos los pelos son de color blanco y sabemos entonces que este pelaje se denomina blanco. Prestemos atención que la piel es despigmentada, es decir, es rosada. Lo podemos observar en las orejas y acá en esta foto también en la piel alrededor de los hollares y en el labio superior. La capa blanco se caracteriza por presentar la despigmentación tanto de la piel como de los pelos. Recordemos en la foto anterior cómo la piel del ejemplar era rosada. Estos ejemplares son heterocigotas para el gen W y desde el momento del nacimiento presentan la capa blanco. Y esta capa va a permanecer inalterable a lo largo de toda su vida. Existen diferentes variedades de blanco. Tengamos en cuenta que históricamente se ha nombrado una variedad llamada blanco albino. La utilización de esta variedad no sería del todo correcto, ya que no se han presentado reportes de la existencia de equinos albinos en ningún lugar del mundo. Los equinos de capa blanca, a pesar de la despigmentación de su capa, siempre presentan el iris pigmentado, entendiendo como pigmentación del iris no solamente el clásico color marrón, sino también el color azul y también el color ámbar. No nos olvidemos que esta despigmentación de pelaje y de piel predispone a estos ejemplares a los efectos lesivos de la luz del sol. Es por eso que deberemos prevenir a los propietarios y cuidadores para que los protejan. Y no olvidemos también que esta despigmentación los predispone también a padecer carcinomas de células escamosas. Hemos visto esta foto en una de las primeras placas, por este motivo sabemos que es un pelaje simple de primer categoría. Recordemos que en esta instancia de clasificación nunca debemos prestar atención a las particularidades de la cabeza ni de los miembros, es decir, a las manchas blancas que tengan en la cabeza o en las manchas blancas que tengan en los miembros. Sabiendo que es un pelaje simple de primer categoría, vemos que el color de los pelos es rojo. Ahora debemos determinar cuál de estos pelajes posee. En este caso, estamos frente a un alazán. El alazán es el típico pelaje recesivo, de modo que de la cruza de 2 ejemplares alazanes solo podremos obtener un producto alazán. Sin embargo, a no confundirse, progenitores con otros pelajes también pueden producir una cría con este pelaje. Existen distintas variedades: común, claro, alazán tostado. Es importante remarcar
que este es un típico pelaje simple de primer categoría, de modo que nunca, pero nunca tendrán ni su crin, ni su cola, ni sus cabos de color negro. ¿Qué pelaje tiene? Observando el pelaje de fondo, podemos afirmar que es un pelaje simple, que está compuesto por pelos de color colorado, más claros o más oscuros, pero son todos colorados. A su vez, crin, cola y cabos son del mismo color o un poquito más claro incluso, es decir, que es un pelaje simple de primera categoría. Y en este caso, esta tonalidad se denomina tostado. Nuevamente, ¿qué pelaje tiene? Estamos en condiciones de afirmar que es un pelaje simple de segunda categoría. Observando nuestra tabla, podemos afirmar que es un colorado. Se describe la existencia de dos variedades de colorado, el colorado común y el colorado sangre de toro, que se caracteriza por presentar un color mucho más intenso que en la variedad anterior. ¿Qué pelaje tiene? A la hora de clasificarla, rápidamente notamos que es un pelaje simple donde todos los pelos son de color amarillo, pero además es de primer categoría. Nótese como pelos de crin, de la cola y de los miembros o cabos son del mismo color. Es un pelaje simple de primer categoría. Recordemos siempre que las particularidades de la cabeza, es decir, esta mancha blanca en la cabeza, y las particularidades de los miembros, esta mancha y esta mancha, se deben ignorar en esta etapa, porque constituyen particularidades propias de esa zona y se verán más adelante. Este pelaje se denomina bayo, y presten atención, los bayos pueden ser de primera o de segunda categoría. En el caso de esta foto, nuestro bayo es de primer categoría. El pelaje bayo se generó gracias a los efectos de la presión de selección generada por una selección natural no artificial. Por este motivo, el pelaje bayo es muy popular en equinos salvajes, no solo los de las estepas asiáticas, sino también la raza criollo argentina, que como ustedes saben tiene un origen de selección natural no artificial. La posibilidad de poder mimetizarse con las pajas bravas, con las estepas asiáticas, le confería una ventaja adaptativa a los animales que poseían este pelaje, por consiguiente tenían más posibilidades de sobrevivir y de pasar estos genes a su descendencia. A la hora de consultar bibliografía, rápidamente notarán que de acuerdo al sistema de clasificación adoptado por el autor, se estarán describiendo un mayor o un menor número de variaciones existentes para el pelaje bayo. Desde ya que aquellos autores especializados en pelajes criollos describirán con mayor minuciosidad y mayor detalle las diferentes variaciones. Sin embargo, no olviden que nuestra función como veterinarios es describir las capas con los fines de identificación, es decir, de confeccionar una reseña gráfica. Y debemos evitar utilizar terminología muy específica, adoptada tal vez por otros sistemas de clasificación, que dificulten la comprensión de la capa en cuestión. Solamente a fines descriptivos hemos incorporado algunas de las variaciones existentes, básicamente para que quede claro que el pelaje bayo puede ser, como en el caso del bayo blanco de primer categoría, o como es el caso del bayo naranjo o del bayo cabos negros, que es de segunda categoría. Los caballos bayos pueden o no poseer una característica llamada raya de mula, que consiste en una hilera de pelos más oscuros que crecen a lo largo de la columna vertebral, desde la cruz hasta el nacimiento de la cola. Esta hilera de pelos más oscuros se denomina raya de mula y la raya de mula puede o no estar en ejemplares de pelaje bayo. Como ya les nombré antes, este pelaje puede ser de primera
o de segunda categoría, y es importante que recuerden que el pelaje bayo nunca posee cebraduras en los miembros. Nuevamente en esta imagen vemos un detalle de cómo se observa la raya de mula. Esta es una imagen que vimos con anterioridad en las primeras placas de la presentación. Ya sabemos que este ejemplar presenta un pelaje simple de segunda categoría. Cuando observamos con más atención, notamos en carpos y en tarsos la presencia de pelos negros que dibujan una trama como líneas que crecen en forma transversal al eje del miembro. Esta trama es lo que se denomina cebraduras, y sabemos que las cebraduras nunca están en un ejemplar bayo. Por consiguiente, gracias a estas cebraduras y a las características y al color del pelaje, estamos en condiciones de afirmar que estamos frente a un pelaje gateado. Esta imagen de Darwin aparece para recordarnos que, al igual que ocurría con el bayo, el gateado es un pelaje mimético y ejemplares salvajes sometidos a selección natural no artificial encontrarán en este pelaje una ventaja adaptativa que les permite mimetizarse al entorno y esconderse de los depredadores. Además, el pelaje gateado es el pelaje más popular en los ejemplares de la raza criollo argentino. La capa gateado se caracteriza por presentar diferentes variaciones. En nuestro ejemplo, este ejemplar presenta una capa gateado de variación común. Recordemos entonces que la capa gateado se caracteriza por ser una capa simple de segunda categoría, donde los pelos son amarillos en el pelaje de fondo y siempre posee raya de mula, recordando que la raya de mula era esa hilera de pelos que crecían entre la cruz y el nacimiento de la cola, de un color un poco más oscuro que la capa base y que tiene un ancho no mayor a 2 centímetros. Además, los ejemplares de capa gateado siempre tienen cebraduras en los miembros, alrededor de los carpos, en los tarsos. Podemos ver en la foto de la derecha en detalle con mayor claridad cómo se observa una cebradura y en este esquema también. El gateado barcino se caracteriza por poseer en esta zona, además de la raya de mula y las cebraduras que son características del gateado, rayas negras transversales en la piel, como vemos en esta parte. El ejemplar de la foto es un ejemplo extremo de gateado barcino, ya que además posee este tipo de rayas negras transversales a lo largo de todo el cuerpo. En esta placa podemos apreciar el aspecto de equinos de capa gateado rubios. Ambos poseen raya de mula a lo largo de su columna vertebral y cebraduras en carpos y en tarsos. En la yegua de la izquierda podemos notar que las cebraduras no son tan nítidas como en la yegua de la derecha. ¿Qué pelaje tiene este ejemplar? El pelaje de fondo es un pelaje simple y es de segunda categoría. Observemos cómo las crines, el color de la cola y los cabos son más oscuros. Recordemos, a la hora de definir el color de los cabos, omitir la presencia de calces blancos, es decir, de estas manchas blancas, ya que estas no se toman en cuenta en este momento. Entonces, es una capa simple de segunda categoría y el color de los pelos es gris. Este pelaje se llama lobuno. Noten cómo también en este pelaje observamos la presencia de cebraduras en carpos y en tarsos. Nuevamente, esta imagen de Charles Darwin aparece para recordarnos que este también es un pelaje mimético.
el pelaje lobuno es simple, es de segunda categoría y el color de los pelos es gris. Siempre posee raya de mula a lo largo de la columna vertebral, que obviamente en esta foto no se llega a apreciar por el ángulo. Y siempre posee cebraduras en carpos y en tarsos. Recuerden que las manchas blancas en los miembros y en la cara no están relacionadas con la capa base, sino que son particularidades que se enuncian posteriormente. Existen dos variedades de lobuno. En este caso, el de la foto, es el lobuno claro o torcaz. Su nombre proviene de la similitud de la tonalidad de este color con la que poseen las palomas torcazas en su plumaje. También está una variedad. Hemos concluido la explicación de los pelajes de fondo simples y ahora iniciaremos la explicación de los pelajes de fondo compuestos. Recordemos que los pelajes compuestos están constituidos por pelos de más de un color en su pelaje de fondo. Los pelajes compuestos surgen de la combinación de dos colores de pelos distintos, donde siempre uno de los colores es el negro. Es así que la combinación de pelos blancos y pelos negros en el pelaje de fondo constituyen un pelaje llamado tordillo. La combinación de pelos negros y pelos rojos en una capa de fondo formarán los zainos y la combinación de pelos negros con pelos amarillos en el pelaje de fondo formará el pelaje llamado cebruno. El pelaje de fondo de estos ejemplares es compuesto y podemos ver cómo conviven pelos blancos y pelos negros. La segunda característica de esta capa es la piel pigmentada. Observen cómo el área carente de pelos exhibe el característico color de la piel pigmentada de los equinos. La tercera característica es el color de la cabeza. La cabeza de los tordillos siempre tiende a ser mucho más blanca que el resto del cuerpo. Y la cuarta característica que hace a esta capa tan peculiar, es la existencia de un gen que provoca la despigmentación progresiva del pelo, es decir, que a diferencia de lo que ocurre con el resto de los pelajes de los equinos, esta es la única capa que encanece con el tiempo y que cambia con el tiempo. Estos animales nacen con una capa sólida, como podemos ver en esta imagen. Madre tordilla, esta cría es tordillo, pero nace con una capa sólida. Es más, simula ser otra cosa. Uno pensaría que es un zaino, pero en realidad es un tordillo. Y nos damos cuenta que es un tordillo porque al mirarlo detenidamente notaremos algunos pelitos blancos entremezclados, en especial en la zona de la cabeza y alrededor de los ojos. Conforme pasa el tiempo, este potrillito irá encaneciendo hasta quedar como su madre. Atención, cuando los tordillos llegan a una cierta edad avanzada, encanecen totalmente y podrían llegar a ser confundidos con caballos de capa blanca. Recordemos que la capa blanca es una capa simple de primera categoría y que se caracteriza por poseer la piel despigmentada rosada. En cambio, los tordillos se caracterizan por la piel pigmentada. Entonces, en caso de observar un caballo totalmente blanco de una cierta edad, tendremos que prestar atención al color de la piel para darnos cuenta si estamos frente a un ejemplar de capa blanca o un ejemplar tordillo de edad avanzada. En esta foto observamos un tordillo de variedad azafranado, donde podemos ver pintitas de color azafrán o pelitos de color azafrán. A la hora de realizar la reseña gráfica de un equino, debemos siempre acercarnos. Este ejemplar, que a simple vista parecería ser oscuro, es en realidad un tordillo negro que está empezando a encanecer. Noten en la foto de acercamiento la presencia de pelos blancos que se van entremezclando y que lo van encaneciendo. La quinta particularidad de este pelaje es justamente la pigmentación de su piel. Es así que los ejemplares que presentan la capa tordillo tienen una predisposición especial
a desarrollar tumores llamados melanomas. En la foto de la izquierda pueden apreciar el proceso de encanecimiento en este ejemplar percherón joven. Noten cómo los pelos blancos empiezan a entremezclarse, especialmente en la cabeza, donde siempre suele haber una mayor proporción de pelos blancos que en el resto de la cara. A la derecha podremos apreciar un ejemplar de raza árabe de avanzada edad que ha culminado su proceso de encanecimiento. Para no confundir este tipo de ejemplares con un ejemplar de capa blanca, siempre tenemos que prestar atención a la piel. Noten la piel pigmentada, lo que nos indica que es un tordillo de edad avanzada y no un ejemplar. Observando esta foto podremos notar que es un pelaje compuesto que presenta pelos rojos y pelos negros simultáneamente. Este pelaje se denomina zaino. El zaino se caracteriza además por una distribución de pelos que depende de qué tan gruesa es la piel. Es así que los pelos gruesos tenderán a predominar en zonas de piel gruesa como por ejemplo las crines, la cola y los cabos. Noten acá cómo los cabos, es decir, los miembros, son mucho más negros que el resto del cuerpo. En cambio, los pelos rojos predominan en áreas de piel fina. Noten cómo el pliegue de la babilla o en la zona alrededor de los hollares podemos ver claramente pelos rojos. Existen tres variedades: el zaino negro o oscuro, donde predominan totalmente pelos negros, el zaino colorado, donde predominan pelos colorados, y el zaino doradillo, donde vemos que los pelos colorados poseen un matiz que le da un brillo dorado a la luz. Recuerden que a la hora de definir una capa nunca prestamos atención a las características o particularidades de los miembros en lo que respecta a las manchas blancas, de modo que no prestamos atención a esto y este pelaje también se denomina zaino, ya que su capa de fondo presenta pelos rojos y pelos negros simultáneamente. Vemos que predominan pelos negros en zonas de piel gruesa y pelos colorados en zonas de piel. Este ejemplar sangre pura de carrera es un zaino negro. Presenta predominancia de pelos colorados como siempre, en zonas de piel fina, como podemos ver en la imagen, en esta zona de la cara y también en el pliegue de la babilla. Es muy importante que prestemos atención a estas zonas para no confundirlo con el pelaje simple de primer categoría que ya vimos al principio de esta presentación, denominado oscuro. Recordemos entonces que un ejemplar de capo oscuro nunca presentará pelos que no sean de color negro en ninguna parte de su cuerpo. Clasificando el pelaje correctamente y prestando atención a las áreas de piel fina, estaremos en condiciones de afirmar que esta yegua no presenta una capa oscura, sino una capa zaino negro. Nuevamente, predominan pelos rojos en zonas de piel fina, aquí y aquí. La observación minuciosa del pelaje del equino nos va a permitir diferenciar un pelaje zaino oscuro de un pelaje oscuro, pero también nos permitirá diferenciar el pelaje zaino colorado del pelaje simple colorado. Recordemos que el pelaje simple colorado es un pelaje simple de segunda categoría, es decir, que crin, cola y cabos son oscuros, son negros. El zaino colorado también posee crin, cola, cabos negros, con la diferencia que como es un pelaje compuesto, notaremos que en la zona de pelaje de fondo observaremos pelos colorados y pelos negros. El cebruno es el último de los pelajes compuestos y es el resultado de la combinación de pelos amarillos y pelos negros en la capa de fondo.
pelaje se caracteriza por tener un aspecto barroso, arratonado, un aspecto que es poco vistoso. Noten pelos amarillos y pelos negros en la capa de fondo. Esta capa se caracteriza además porque la crinera, la cola y los cabos son negros y muchas veces suele presentarse braduras en los miembros, en carpos, en tarsos y raya de mula. Hasta ahora hemos estudiado los pelajes de fondo básicos, tanto los simples como los compuestos. Pero tengamos en cuenta que algunos equinos pueden tener genes que codifiquen la aparición de pelos blancos, ya sea en forma de manchas o en forma difusa, en este pelaje de fondo, generando una modificación de la misma y la aparición de pelajes nuevos. Aquellos genes que codifiquen la aparición de pelos blancos en forma difusa, es decir, pelos blancos que aparecen entremezclados con un pelaje básico de fondo, generarán pelajes llamados rosillos o moros. Cuando los genes que codifican la aparición de pelos blancos que modifican la capa básica por la aparición de manchas, estaremos frente a pelajes denominados hogueros, pintados y el ejemplar que posea los genes que codifique para la aparición de pelos blancos entremezclándose en una capa base simple generará un pelaje nuevo. Si el caballo tiene una capa básica simple oscuro y posee estos pelos blancos entremezclados, el pelaje nuevo se denominará moro. Si nuestro caballo era un lobuno y además tiene estos genes que codifican los pelos blancos, el pelaje nuevo se denominará lobuno moro. Noten cómo, tanto con pelos grises como con pelos negros, se utiliza el término moro para denominar la presencia de estos pelos blancos entremezclados. En cambio, cuando los pelos blancos están entremezclados en una capa base simple que posee pelos rojos o pelos amarillos, se utiliza el término rosillo para hacer referencia a la presencia de pelos blancos entremezclados acompañados de la capa básica original para tener una idea de su aspecto. Es decir, un ejemplar alazán que posee pelos blancos entremezclados se denomina rosillo alazán. Tendremos el rosillo colorado o el rosillo tostado. Y en el caso de las capas simples básicas, con pelos amarillos tendremos el rosillo bayo o el rosillo gateado. Tengamos en cuenta que los pelajes simples que pueden ser modificados en forma difusa generando rosillos o moros son todos menos el pelaje blanco. Entendamos que en este caso no se puede expresar. Otra cosa a tener en cuenta es que la modificación difusa de estos pelos blancos suele respetar la zona de la cabeza. Por consiguiente, muchas veces observar un color sólido original en la cabeza nos permitirá diferenciar de otros pelajes. Esta yegua es una rosillo alazán. Observen pelos blancos entremezclados, pero como se mantiene bastante inalterada la capa básica en la cabeza, lo que nos permite confirmar que es un rosillo alazán y que no estamos frente, por ejemplo, a un tordillo joven. De misma forma, en este ejemplar, recuerden siempre omitir las manchas blancas sólidas en la cabeza y en los miembros. Notemos cómo acá vemos la capa sólida y que siempre cabeza e incluso cuello lo suele respetar. La capa de este ejemplar es moro. Noten cómo este animal es en realidad un escuro que posee una modificación de su pelaje a través de la aparición de pelos blancos que se entremezclan, pero que siempre tienden a respetar la cabeza. Por consiguiente, el color de la cabeza siempre será más oscuro que el del cuerpo.
Y a modo de regla memotécnica, recuerden esta imagen de los pueblos del norte de África. Justamente esta característica es la que nos podrá ayudar a diferenciar estos ejemplares de los tordillos. La segunda diferencia con los tordillos es que el moro nace, vive y muere con el mismo pelaje, es decir, nunca encanece con la edad como sí ocurre con el tordillo. Nuevamente recuerden como regla memotécnica estas imágenes. Recordemos que los moros siempre tendrán el color de la cabeza más oscuro que el del resto del cuerpo y lo mismo suele observarse en los cabos. Otro ejemplar moro en esta imagen, recuerden siempre que la presencia de manchas blancas en la frente y en los miembros deben ser ignoradas, ya que eso corresponde a particularidades que serán descritas mucho más adelante. Los pelajes compuestos también pueden verse modificados de forma difusa con la aparición de pelos blancos en aquellos ejemplares que poseen el gen que codifique su aparición. En el caso de capas básicas Zaino, con la aparición de este gen que codifique los pelos blancos de aparición difusa, genera un pelaje denominado rosillo moro. En el caso del cebruno, cebruno moro, y tengamos en cuenta que no se expresa esta característica en ejemplares. A la izquierda podemos observar un ejemplar rosillo moro. Nuevamente se debe prestar atención a cómo se suele respetar la capa básica de la cabeza, lo que nos permitirá diferenciar a este ejemplar de un tordillo. A la derecha observaremos un cebruno moro. Tengamos en cuenta que un porcentaje de ejemplares rosillo moros suele manifestar variaciones cíclicas en el aspecto externo de su capa. Desde ya que esa variación nunca va a modificar la capa original. A lo largo de todo el año va a ser bien evidente que son rosillos moros. Sin embargo, notaremos que según la muda de pelo tendremos más o menos densidad de pelos rojos entremezclados en su cuerpo. Eso hará que en general, con la muda de otoño y la aparición de pelo largo de invierno, notemos una mayor densidad de pelos rojos. Mientras que, después de la caída del pelo de invierno y la aparición del pelo corto de verano, notemos que la densidad de pelos rojos ha disminuido muchísimo, como es el caso de la foto que vemos en pantalla. Esto es especialmente importante cuando hacemos reseñas gráficas con imágenes. En caso de anexar una imagen a una reseña gráfica, es importante aclarar en qué época del año se tomó, ya que el aspecto de este tipo de animales podría ligeramente cambiar en el otoño o en el invierno. Aclaro que este pelaje, sin importar la época del año que sea, será siempre rosillo moro y que este pelaje no se modifica con el tiempo como sí ocurre. Los pelajes de fondo también pueden verse modificados por la aparición de pelos blancos en forma de manchas. Por consiguiente, observaremos la capa sólida original con estas manchas blancas que, de acuerdo a sus características, determinarán pelajes tobianos, overos o pintados. Entonces, en el caso que este gen codificara la aparición de pelos blancos, pero ya no en forma difusa, sino en forma de manchas, observaremos, por ejemplo, un pelaje denominado tobiano. En el tobiano estas manchas blancas generan un patrón en el cuerpo similar al que veríamos cuando volcamos una lata de pintura blanca por arriba del caballo.
Veríamos que esas manchas blancas descienden por los miembros, por la región posterior en los miembros posteriores o por la región anterior en los anteriores. Estas manchas están bien delimitadas. Y en el tobiano, estas manchas blancas respetan, como habíamos visto con los rosillos y los moros, la parte de la cabeza, es decir, que en la cabeza veremos la capa sólida original. En el caso de los overos, el pelaje overo es un pelaje típicamente recesivo y el patrón de manchas blancas es muy distinto del tobiano. A modo ilustrativo, basta con imaginar qué ocurriría si un caballo con una capa sólida empieza a correr sobre un charco de pintura blanca. Se generaría un patrón de manchas no bien delimitadas, mucho más pequeñas y con un patrón similar al de salpicaduras. Estas manchas blancas irregulares, difusas, predominan en la parte ventral del cuerpo, a diferencia de lo que ocurre en el tobiano. Cuando la mancha llega a la pierna, llega al nivel más alto desde la cara interna de la misma, a diferencia de lo que ocupaba con el tobiano, y además en el overo la cabeza suele ser blanca. Entonces en el tobiano se respeta la capa sólida original y los overos suelen tener su cabeza blanca. En esta foto podemos observar un ejemplar overo. Noten cómo las manchas predominan en la parte ventral del cuerpo, cómo los bordes no son delimitados y tienen un patrón similar al de una salpicadura. Además, en la cabeza suelen ser predominantemente blancas. Existen distintas variaciones de overo: overo rosado, porcelano rosado, overo azulejo, manchado o pintado. A los efectos de simplificar la reseña, lo que se suele solicitar es definir cuál es la capa de base original, acompañándolo del término overo. En este caso, podemos ver lo que se denomina un overo azulejo o también overo negro, de acuerdo a la nomenclatura utilizada. El síndrome letal del overo blanco es una patología que solamente se observa en aquellos potrillos neonatos en los cuales ambos progenitores son overos y portadores de la mutación que genera esta enfermedad. Al momento del nacimiento parecen ser totalmente normales y la única particularidad es que poseen el pelaje totalmente despigmentado. Con el correr de las horas y especialmente después de alimentarse, es decir, de mamar calostro, comenzarán con signos de dolor abdominal agudo, distensión y muerte. Y desde ya que nunca podremos observar el pasaje del meconio. Rápidamente podemos valorar la presencia de manchas nítidas, bien delimitadas, que respetan la capa sólida original en la cabeza y donde el patrón de manchas blancas nos recuerda al que se generaría si volcáramos una lata de pintura blanca desde arriba. Al inicio de esta clase, explicamos que la cátedra ha adoptado un sistema de clasificación de las capas basadas en el fenotipo. El primer paso de este sistema consistía en definir cuál era la capa de fondo, y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de la clase. Ahora prestaremos atención a las particularidades del cuerpo, a la de la cabeza y a la de los miembros o cabos. Habiendo finalizado la clasificación del pelaje de fondo, estamos en condiciones de iniciar el paso 2 de nuestro protocolo. La descripción de particularidades del cuerpo que pueda presentar el ejemplar en cuestión nos ayudará a mejorar mucho más nuestra reseña gráfica, ya que cada una de estas particularidades funciona como señas particulares. Tengamos en cuenta que estas señas particulares suelen tener términos
bastante específicos que los nombran, términos que no necesariamente son conocidos por el público en general, de modo que a la hora de hacer una reseña debemos tener la precaución de evitar esta terminología tan específica a fin de que cualquier persona que mire la reseña sea capaz de interpretarla. En la foto de arriba a la izquierda tenemos un ejemplar tordillo. Nótese cómo tiene la piel pigmentada, cómo los pelos de la cabeza tienden a ser mucho más blancos que el cuerpo. Pero en este caso, en esta foto, queremos demostrar una característica que se suele ver bastante en este tipo de capa, y es la característica rodado, manzanado o pomelé. La presencia de pelos más claros rodeados de pelos más oscuros, con una forma circular del tamaño tal vez de una manzana, define a esta particularidad. Tengamos en cuenta que el rodado manzanado pomelé puede observarse en equinos que tengan otro tipo de capas, no necesariamente solamente en tordillos. La presencia de pelos blancos en la cola se denomina rabicano. La presencia de crines claras o prácticamente blancas o blancas en crines de cabeza y de cola se denomina ruano. En Estados Unidos se define al ruano como palomino. Aquí vemos un ejemplar pangaré que presenta una decoloración en las zonas bajas del cuerpo, en las axilas, en el bajo vientre, alrededor del hocico. Esta característica se puede llegar a observar en capas zainas, colorados y gateados. La descripción de las particularidades que nuestro ejemplar podría presentar en la cabeza también resulta fundamental a la hora de enriquecer nuestra reseña gráfica. Nuevamente debemos evitar utilizar terminología muy específica a fines de que esa reseña pueda ser interpretada por el público en general. La presencia de una mancha del tamaño de una nuez en la frente del animal se denomina estrella. Cuando hablamos de lucero, hablamos de una mancha en la frente que es mucho más grande que la anterior y tiene el tamaño de una naranja. Corazón hace alusión a una mancha en forma de corazón o una forma triangular que nos hace acordar a la pica de un mazo de cartas. La presencia de pequeñas manchas blancas en el área de la frente, donde normalmente se ubica la testera de la cabezada, se denomina testerilla. Una mancha blanca alargada en la cara anterior de la cara y que tiene un ancho no mayor a 2 centímetros se denomina lista. Cuando esa mancha es más ancha de 2 centímetros pero no llega al canto medial de los ojos, se denomina mala cara. Si atraviesa los ojos y esa mancha se extiende a los laterales, se denomina pampa. Y cuando la mancha involucra el labio superior, se habla de pico blanco. La presencia de pelo decolorado alrededor del hocico se denomina boca de mula. El iris de color celeste en un ojo se denomina falso zarco. Cuando el ejemplar posee los 2 ojos de color celeste, es un zarco verdadero. La presencia de manchas blancas en esta área se denomina gargantina. Finalmente estaremos en condiciones de describir las particularidades de los cabos o miembros. Lo más importante es prestar atención a la existencia de manchas blancas en distal de 1 o más miembros. Es el momento de prestar atención a esas manchas blancas que habíamos estado ignorando hasta ahora. De acuerdo a la extensión de estas manchas, le aportaremos una denominación. Cuando la mancha blanca no llega al nudo, como vemos en la primera foto,
en la foto de la izquierda, es decir acá, decimos que el miembro presenta un calzado bajo. En este caso, el ejemplar presenta calzado bajo en los 4 miembros. En la imagen de la mitad observamos que la mancha blanca se extiende mucho más del nudo, pero no sobrepasa el tercio inferior de la caña. De esta forma, miembro anterior derecho y miembro posterior derecho presentan calzado propiamente dicho. Cuando la mancha va mucho más allá de la caña, incluso llegando al carpo o tarso, decimos que estamos frente a un ejemplar que presenta un calzado alto. En este caso, el calzado alto se presenta en los miembros posteriores. A la hora de describir las particularidades de los miembros, afirmaremos que esta yegua zaina presenta un calzado propiamente dicho en el miembro posterior izquierdo. Esta yegua, en cambio, presenta calzado alto en los 4 miembros. Esta yegua gateada presenta un calzado alto solamente en miembros posteriores, mientras que el ejemplar de abajo a la derecha presenta un calzado bajo en el miembro anterior derecho y en los miembros posteriores. Recuerden, la práctica hace al maestro y la mejor forma de incorporar este tipo de contenidos es a través de la práctica. Los invito a realizar las actividades propuestas por la cátedra que están publicadas en esta aula virtual. Muchas gracias por su atención.